Hola, buenas noches, amados hermanos. Una vez más y después de algo de tiempo, volvemos a estar con los estudios bíblicos, ¿verdad? Hoy vamos a ver algo muy especial. Este estudio el Señor me lo trajo a mi corazón el día de ayer que asistí al culto de oración y hablaron sobre esta porción. Sobre otras cosas, la enfocaron en otras cosas, pero mientras estaba leyendo esto, Dios habló a mi corazón y me hizo ver la verdad de esta palabra. Yo espero que sea de grande bendición, yo espero que sea de edificación, de exhortación, para que busquemos mejor al Señor, para que entendamos la importancia de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo importante aquí, que Cristo sea exaltado y que la palabra de Dios tome la autoridad en nuestras vidas como debe de ser, no la deleguemos, ¿verdad? Y voy a iniciar así leyendo 2 de Samuel capítulo 6, versículos 1 al 10. Dice, y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Abiú, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se estremeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usúa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Nosotros vemos esta porción muy importante que nos va a dar una enseñanza maravillosa. A mí me la dio. Yo espero que a todos los que nos estamos en este estudio nos las dé, ¿verdad? Y que Dios abra el entendimiento de cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón a tu palabra, nos dé sabiduría para entenderla, Señor, aplicarla, vivirla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nosotros vemos a ver que habían pasado varios años en que el arca de Dios había dejado de estar, ¿verdad? Recordemos que en la época de Elí, los hijos de Elí llevaron el arca cuando los israelitas estaban peleando con los filisteos, ¿se acuerdan? Y dieron ese grito de for, y desde entonces el arca de Dios no estaba con Israel. Fíjense desde cuándo el arca de Dios no estaba de Israel. Pasó el periodo, todavía no empezaba el periodo del rey Saúl, y el arca ya no estaba con Israel. El arca simbolizaba la presencia de Dios, el arca del pacto, por eso era llamado el pacto de Dios con Israel, ya no estaba, y habían pasado muchísimos años. Cuando David llega al trono, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces lo que David, como Moisés decía, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿verdad? Yo quiero la presencia de Dios aquí en Israel. Yo quiero el arca del pacto en el lugar que debe de estar. David, ¿verdad? Esa noble intención que siempre tuvo. Acordamos que de él salió a construir una casa para Jehová, aunque Dios le dijo que no la iba a construir él, sino su hijo, ¿verdad? Pero del corazón, de un corazón realmente que ama a Dios, de un corazón conforme al corazón de Dios, salen cosas muy hermosas, muy bellas. Y David sacó eso, que en realidad lo debemos de valorar mucho, como David, ¿verdad?, quiere que el arca regrese. Entonces David hace algo maravilloso, como siempre, David escogiendo lo mejor. David escogió 30,000 hombres, ¿verdad? Algunos dicen que por si lo atacaban o algo, pero David escogió lo mejor que tenía porque iban a ir a buscar el arca, no cualquier cosa. David valoraba mucho el arca. Y no solo eso, mandó a construir un carro nuevo, no utilizó un carro usado, mandó a hacer un carro nuevo, ¿verdad? Vean el corazón de David, lo que invirtió, lo que él llevaba, todos los víveres que tenía que llevar para alimentar a esas 30,000 personas.
y el carro nuevo, mandarlo a hacer. Todo parecía ir conforme a la voluntad de Dios. Todo parece hermoso, maravilloso, hay gran regocijo. Inclusive uno de los salmos escritos, no me acuerdo si el Salmo 23 o el Salmo 24, no, el Salmo 23, no, perdón, el Salmo 24 me parece, donde se exclama, ¿verdad? Abran las puertas y entrará el Rey de Gloria, y todo se cree que los israelitas iban cantando eso, y los israelitas que se habían quedado en Jerusalén también estaban cantando eso mientras iba la procesión para buscar el arca del pacto y traerla. Ya la traían, había más regocijo, ¿verdad? Había enorme regocijo, David estaba danzando, todo parecía maravilloso, todo parecía precioso, ¿verdad? El pueblo viene muy gozoso, pero de repente sucede algo. Usa cae fulminado. ¿Por qué? Nosotros vemos que sucede un accidente, los bueyes como que tropiezan, y el arca del pacto, me imagino que empieza a menearse. Usa ve que el arca corre el riesgo de caerse y la agarra con su mano, y en ese momento Dios lo mata. Literalmente así dice la palabra, Dios lo fulmina, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios hizo eso? Si Usa quería hacer algo bueno, la mejor intención estaba en el corazón de Usa, que no se fuera a caer el arca del pacto. ¿Por qué Dios actuó así? ¿Verdad? Bueno, esta reacción parece inapropiada de Dios, pero si nosotros analizamos, y es lo que vamos a hacer, vamos a ver que no. El problema de nosotros es cuando juzgamos nada más a la ligera esta acción, o cuando queremos justificar a Dios pero sin analizar lo que realmente aconteció, lo que realmente está pasando. Y cuando nosotros no conocemos a Dios, entonces empezamos a crear un Dios muy diferente al de la Escritura, y entonces estamos cayendo en idolatría. Y esa es una realidad. Cuando caemos en idolatría, no solo es hacer ídolos de yeso, es hacer un Dios diferente del Dios real y verdadero, del Dios bíblico. Hay muchas iglesias, inclusive denominadas cristianas, están adorando a un Dios que no es el Dios de la Escritura, que no es el Dios de la Biblia, porque no lo conocen. Nada más adoran el amor de Dios, pero no están adorando a Dios. Adoran un atributo de Dios y hacen a ese atributo de Dios su Dios, cuando no están adorando al Dios vivo y verdadero. Y ese desconocimiento de la palabra de Dios no nos lleva a la vida eterna. Ese desconocimiento, esa adoración, por mucho que tú digas creer en Dios, no estás creyendo en Él. Estás creyendo en un atributo, no en Dios. Estás creyendo en algo diferente, no en el Dios de la Biblia, no en el Dios verdadero. El Señor Jesucristo, fíjate, dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, cuando en verdad hay una fe verdadera, nos lleva a conocer a Dios. Cuando en verdad hay una fe, hay regeneración en nuestro corazón, nos lleva a conocer a Dios. Nos anhelamos conocer a Dios por medio de la Escritura. El que no ha nacido de nuevo no va a querer conocer a Dios por medio de la Escritura. Por eso es que el Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Conocer a Dios, por lo tanto, es muy importante, demasiado importante, ¿sí? Tanto así, en el Salmo 90, versículos 11 y 12, dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Quién conoce el poder de su ira? Hoy hay muchos cristianos que no conocen esto. Hoy hay muchos cristianos que inclusive dicen que Dios no es ira, que Dios no se ira, que Dios no tiene ira, que ese era el Dios del Antiguo Testamento, pero el Dios del Nuevo Testamento es diferente, que a raíz de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Dios cambió. Error totalmente. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios, es inmutable, no cambia, no varía. Y la misma palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia porque Dios es un ser perfecto. Si Dios cambiara o evolucionara, no sería perfecto y no sería Dios, por ende. Entonces, ese es el error grande. Dios no va a cambiar, Dios no va a variar. Y el salmista dice, ¿quién conoce el poder de su ira? Cuando no estudiamos la ira de Dios, yo te invito a estudiarla, la ira de Dios. Inclusive te puedo citar un teólogo muy bueno, A.W. Pink, tiene un libro especial que habla de la ira de Dios como el atributo de Dios, ¿verdad? Nosotros debemos entender eso. Hebreos dice que nuestro Dios es fuego consumidor, fuego es juicio, fuego es la ira de Dios. Entonces nosotros debemos de entender esa parte, conocer a un Dios que también es ira. Es decir, Dios es amor, indudablemente,
Pero el amor también tiene que traer ira, no puede ser un amor sin ira. Por ejemplo, ponía ahí un teólogo, y eso es muy cierto. Un teólogo decía, si tú amas a los niños, vas a odiar todo aquello que los daña. Vas a odiar todo aquello que los pervierta, lo vas a odiar. No puedes decir que amas a los niños y amas al pedófilo. No puedes decir que amas a los niños y amas todos los juegos pornográficos y que los destruyen y que los dañan. No vas a poder amar eso al mismo tiempo, lo vas a odiar. Es más, ni siquiera te va a ser indiferente eso, lo vas a odiar porque tú amas a los niños. Entonces, el verdadero amor implica también ira contra aquello que va en contra de eso. Eso es muy importante, conocer el poder de la ira de Dios. Es muy importante conocerlo. Es muy importante saber que Dios se ira y que Dios es un Dios que disciplina. Nosotros lo vamos a encontrar varias veces en las Escrituras, inclusive con el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Dios no mató a miles del pueblo de Israel porque se airó contra ellos? Y era su pueblo, ojo, no estamos hablando de las naciones paganas, no estamos hablando de otras naciones, del pueblo de Israel, su pueblo escogido. Dios los mató. ¿Sí? Pablo dice en Corintio, ¿verdad? Cuando los hermanos de la iglesia de Corintio estaban tomando mal la cena del Señor, no la estaban discerniendo. Pablo dice, por eso muchos de ustedes están enfermos y otros ya mueren. Es decir, que vino un juicio de Dios. Dios aplicó juicio, Dios aplicó ira por no estar discerniendo bien la cena del Señor, por estarla tomando como un juego, no como algo solemne que debe de ser, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos, inclusive en el Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, encontramos al Señor Jesucristo trayendo castigo y juicio a las iglesias que no van conforme a lo que Él está hablando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver esa parte. Y aquí me llama la atención cuando estaba leyendo también este Salmo 90, versículos 11 y 12, cuando dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y eso lo aplicamos en los cumpleaños y oramos por la gente, ¿verdad? Señor, enséñale. Pero lo que debemos de orar es que Dios le enseñe también lo que es ser temido, ¿verdad? La ira de Dios. Ahí viene la sabiduría. La sabiduría viene cuando tú sabes que si te pasas de ciertos límites, ¿verdad? Ahí va a venir un juicio de Dios. Y tenemos que entenderlo, ¿no? No saquemos totalmente de contexto. Este contexto va implícito en conocer la ira de Dios. A Dios tenemos que conocerlo completamente, no solo quedarnos con su amor, no solo quedarnos con lo que nosotros queramos, ¿verdad? De la palabra de Dios. El conocer la ira de Dios nos va a llevar a vivir una vida íntegra delante de Dios. Sí, una vida vamos a tener, dicen, no, si yo hago esto, va a venir la ira de Dios sobre mí. Entonces, nosotros vemos, fíjense, el profeta Jeremías exclama y él dice en Jeremías capítulo 9, versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces dice, en esto alábese la gente, en entenderme y conocerme. Entender a Dios y conocer a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra. No hay otra forma, no hay otra manera. Nuestros sentidos nos pueden extraviar, llevarnos a otro Dios muy diferente. Tenemos que anclarnos en la palabra de Dios. Y aquí es lo importante, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Y dice tres cosas. ¿Qué hago? ¿Qué hace Dios? Misericordia, juicio y justicia. Desgraciadamente hoy las iglesias nada más se quedan con la misericordia de Dios, no con el juicio y no con la justicia de Dios, ¿verdad? Por eso hay tantas iglesias que hoy divagan y andan haciendo tantas cosas que no entienden y predican solo un Dios de amor, repito, y entonces están adorando un atributo de Dios, no están adorando a Dios completamente. Y Dios no solo se goza en la misericordia, se goza en el juicio y se goza en la justicia también. Y la justicia es imparcial, recordemos eso, la justicia se aplica a todos por parejo. Entonces nosotros tenemos que ver esto, porque estas cosas quiero, dice Jehová, que me conozcan así, que me conozcan tal como soy, que me entiendan como soy, que me conozcan todos mis atributos, todas mis funciones y que me adoren por lo que soy, no por lo que quieran y les beneficie de mí. Es decir, a mí me beneficia la gracia, me beneficia la misericordia, me beneficia el amor, me beneficia la bondad de Dios y solo eso voy a conocer de Dios. Lo demás no me importa, pues no estás adorando a Dios. Estás adorando a un Dios falso y por eso el juicio de Dios puede venir.
Por eso hoy en día, ¿verdad? Hay muchos cristianos, repito, que se quedan solo en esa faceta, solo en esa parte. No quieren conocer más de Dios, ya sea por ignorancia o ya sea voluntariamente porque tienen miedo a conocer más allá de Dios o porque dicen, no, es que eso no le va a agradar a la gente, ¿verdad? Que yo digo que Dios es ira y eso va a espantar a la gente. Un día un cristiano dice eso, es que eso espanta a la gente, ¿verdad? No, hermano. Si es que espantarla, pues que se espante. Pero Dios va a obrar en el corazón de la gente cuando predicamos la verdad de Dios, no cuando predicamos lo que nos convenga de la palabra de Dios. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en Gálatas, ¿verdad? Que si yo trato de agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Si yo busco cómo hacer para que la gente venga aquí al evangelio disminuyendo, quitando, poniendo y haciendo, no estoy realmente sirviendo a Cristo. Estoy sirviendo a la gente y estoy sirviéndome a mí, pero a Dios lo he dejado a un lado y eso va a traer juicio indudablemente a nuestra vida. Seas cristiano o no seas cristiano. Si no eres cristiano vendrá condenación, pero si eres cristiano vendrá la disciplina de Dios, que es tremenda. No es suavecita, es tremenda. El mismo escritor de Hebreos, ¿verdad? Dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo, y está hablando de la disciplina. Dios al que ama disciplina y azota. Pega durísimo. No pega despacito, ane, no. Pega durísimo, ¿verdad? Esa es la disciplina de Dios. Y nosotros tenemos que entender esta parte. El profeta Oseas, en Oseas capítulo 6, versículo 3, nos dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a vosotros como la lluvia tardía, temprana a la tierra. Y conoceremos y proseguiremos en conocer. Es decir, no debemos estancarnos, debemos estar estudiando la palabra de Dios continuamente para conocer más de Dios. Porque la palabra de Dios es tan sencilla que un niño puede nadar sobre ella, pero tan profunda que ni el buzo más experto, ni el teólogo más profundo va a alcanzar a conocer toda la profundidad. Entonces, eso es lo importante, lo maravilloso. No debo solo empeñarme en conocer a Dios. Debo de seguir y cada día buscar conocer más de Dios a través de su bendita palabra, a través de la verdad de Dios, orando a Dios que nos abra, para que así vengan las lluvias que traigan refresco a nuestra alma, a nuestro ser. Cuando nosotros estamos en medio de las tormentas, de la lluvia, nosotros vamos a la palabra de Dios, para que ella traiga ese refresco a nosotros, esa fortaleza, ese alimento que necesitamos, ¿verdad? Porque si nada más nos vamos por nuestros sentidos, nos vamos a extraviar. El no atraerlo nos va a traer sequedad, nos va a traer juicio, nos va a traer fuego, va a traer muchas cosas que vamos a llorar por ello. Y es parte de lo que vamos a ver hoy en día. Así que entonces, en eso radica el problema de 2 de Samuel capítulo 6, que ya sea por ignorancia, por apresuramiento, ¿verdad? O por apresuramiento, olvidaron, ¿verdad? Algo muy importante. Cuando se va a hacer algo para Dios, hay que hacerlo con conocimiento de Dios. Hay que hacerlo como Dios manda. Por eso el título de este estudio es Como Dios manda. No como yo creo, no que según mis intenciones. No, Dios no va a tomar en cuenta, como algunos por ahí han predicado, ¿verdad? Las buenas intenciones de tu corazón. Si cometiste una torpeza enorme, Dios va a tomar en cuenta la bondad de tu corazón, las buenas intenciones en primer lugar. No hablemos de bondad de corazón, pero las buenas intenciones, ¿verdad? No, hermanos, si hierras terriblemente en la palabra de Dios, por muy buena intención que hayas hecho, Dios va a traer. Por eso dice la palabra que en las muchas palabras viene juicio, ¿sí? Y también el Santiago, ¿verdad? Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarrea mayor condenación. ¿Por qué crees que dice eso? Nosotros tenemos que entender todo esto, hay que hacerlo. Entonces, todo lo que vayamos a hacer, hay que hacerlo con temor y temblor, con conocimiento de Dios. Si vas a predicar la palabra de Dios, hay que hacerlo con conocimiento de Dios, con temor y temblor. Yo recuerdo al director, cuando yo estuve estudiando el seminario, ¿verdad? Él nos decía 50 años de ministerio, muchachos, y todavía me tiemblan las rodillas al subirme a predicar al púlpito. Nunca pierdan eso. Y eso es una realidad. Hoy muchos toman el púlpito como cualquier cosa. Hoy muchos toman el púlpito, hacen predicaciones que
en 10 minutos las hacen, las bajan de internet o las hacen al algarete, ni siquiera estudian, dedican tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y entonces entran sin temor al público y hablan a veces cada incoherencia, cada tontería, y no se dan cuenta que están acarreando juicio para ellos y para la iglesia. Eso es lo triste. Nosotros vemos entonces aquí que la ignorancia o el apresuramiento de David de traer el arca y la reacción de Usa de igual manera trajo el juicio de Dios. Resultado, Usa muerto. No valieron las buenas intenciones de David, no valió la buena intención de Usa, murió Usa. Fue enjuiciado por Dios, lo mató, lo fulminó. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, Dios le había dado las instrucciones a Moisés de cómo transportar el arca, cómo se tenía que transportar el arca. Esto vemos que tenían conocimiento de ello, inclusive los sacerdotes, los levitas tenían conocimiento de esto. David, no sé si posteriormente o antes lo había sabido, pero de seguro David lo sabía antes, pero la Biblia no lo dice, ¿verdad? Nada más en 1 Crónicas, capítulo 15, versículos 1 a 15, David reconoce que no habían realizado conforme a lo que Dios había establecido la transportación del arca. No lo habían hecho así, y David mismo reconoce que por eso había sucedido esta desgracia. Es decir, David reconoce que por culpa de él y por culpa de los que no apoyaron, sacerdotes y todo eso, que no le advirtieron ni nada de eso, a pesar de que David lo hubiera sabido o no, ¿verdad? No lo apoyaron, no le dijeron ni los otros. Entonces, por causa de todo esto, David entiende y asume su culpa. Y la asume también a todos los demás, en el sentido de no haber hecho las cosas conforme a lo que Dios establece, y que por eso hubo un juicio. El desconocer lo que Dios ha establecido en su palabra y hacerlo o creer que podemos hacerlo a nuestra manera, solo traerá juicio, solo traerá disciplina, solo traerá destrucción, solo hará, si nosotros cometemos el error de hacer algo que va contrario a la palabra de Dios, lo único que va a traer es juicio a la iglesia. Es lo único. Hermanos, tenemos que hacerlo con conocimiento de Dios. Por eso es necesario que estudiemos, que nos concentremos en estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Hermanos, que yo no tengo estudios teológicos, estudia la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de estudios teológicos. ¿Sí? No creamos que las buenas intenciones, la ignorancia, el apresuramiento trae buenos resultados, ¿verdad? Si no va conforme a lo que Dios estableció, no va a traer buenos resultados, va a traer caos. Va a traer caos. Otro hecho bíblico, y nosotros lo encontramos en la Biblia porque para algunos dirá, bueno, es un caso exclusivo. No, está en el caso de Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote Aarón, a quien Dios había establecido para quemar incienso también, ¿verdad? Y ambos fueron fulminados, porque la palabra de Dios nos dice en Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Sí? ¿Por qué ofrecieron fuego extraño? ¿Qué pasó? Bueno, vemos la instrucción de Dios en Números 16, ¿verdad? Versículo 46. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. El suceso de Nadab y Abiú es posterior, lo encontramos en el capítulo 26, versículo 61, ¿verdad? Nadab y Abiú no tomaron de las brasas, no tomaron del fuego del altar, lo tomaron de otro lado, se apresuraron para tratar de contener la ira de Dios, para hacer el incensario, ofrecer por el pueblo, ¿verdad? Y que Dios no ejecutara una matanza. Le agarraron, ¿verdad? El apresuramiento, agarraron fuego de otro lado. Resultado, muerte. La mejor intención de Nadab y Abiú, ellos estaban viendo morir a la gente y tomaron fuego. Se les hizo fácil tomar fuego de otro lado. Por eso dice la Escritura, fuego extraño, o sea, un fuego que Dios no conoció, porque lo agarraron de otro lado, de donde Dios no había dicho, hermanos.
se apresuraron, la intención aparente, la buena voluntad, pero Dios no toma en cuenta tu buena voluntad. Dios toma en cuenta lo que Él ha dicho en su palabra, lo que Él ha establecido. Él es rey soberano, Él ha decretado cosas, se tienen que cumplir como Él dice, no como nosotros queramos, hermanos. Estamos a lo mejor muy acostumbrados a lo que vivimos hoy en estos tiempos, creyendo que Dios es como los presidentes de hoy en día, ¿verdad? Que se pueden manifestar la gente y va a hacer lo que ellos quieran. Dios no es así, Dios es un Dios soberano y por eso les costó la muerte a Nadab y a Abiú. Y nosotros entonces encontramos en el Nuevo Testamento la instrucción que tenemos que contemplar todos estos sucesos porque traen enseñanza para nosotros. Dios nos habla a través de esos sucesos. Pablo dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para nuestra enseñanza, para nosotros, para el cristiano. Fueron escritas estas cosas, porque estas muertes, hermanos, fue de gente del pueblo de Israel, no fueron paganos, fue del pueblo de Israel. Ojo, ¿verdad? Y Pablo también dice en Primera de Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué cosas? Cuando Dios mató a 23,000, a 20,000, a 16,000, a 25,000, nos está hablando ahí de que no podemos jugar con Dios, de que no podemos estar jugando con Dios, porque Dios es fuego consumidor, ¿sí? Entonces, todas estas cosas nos deben de traer a nosotros un temor sano de Dios. No estoy hablando de un miedo de que, ay, no, es que no voy a hacer nada, no, nos está hablando de que debemos de conocer a Dios, de que debemos de ir a Escritura, ir aplicando lo que las Escrituras nos está diciendo que debemos de aplicar, ¿verdad? Esa es la verdad. Hoy leo y escucho a muchos cristianos, como repito, decir que Dios es amor, que Dios no es ira, y que eso es un error. Inclusive, ¿verdad? Teólogos, gente que han salido con licenciaturas, maestrías en teología, doctorados en teología, decir que Dios no es ira, que eso fue el Dios del Antiguo Testamento, que el nuevo Dios a raíz del sacrificio de Cristo ya es diferente, solo es amor, y no es cierto, hermanos. Quien te está predicando así, te está predicando un Dios falso. Tenemos que ir y conocer a la Escritura, porque repito, la misma Escritura nos dice, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia porque Dios es un ser perfecto. Dios no cambia, no muta. Es la perfección. Es la esencia de la perfección, la absoluta personalidad de la perfección. Por eso Dios no puede mutar. Si mutara sería imperfecto. Si Dios cambiara es que Dios está imperfecto y está evolucionando hacia la perfección. Y dejaría de ser Dios por ende. Así que vemos que la ignorancia, el apresuramiento o las buenas intenciones no son buenas cuando van acompañadas de desobediencia a lo establecido por Dios, ¿verdad? Incluso vemos quizá un deseo de David de modernizar la cosa. A lo mejor sí David sabía que había que llevar el arca, ¿verdad? Con las varas y que tenían que ir los levitas cargándolo. No estoy diciendo que lo supiera, estoy diciendo que a lo mejor pudo haberlo sabido, porque eso no nos lo dice la Escritura y no lo debemos de asumir como algo. Y entonces podemos asumir que a lo mejor David quiso modernizar, quizá pudo ser una intención, y David decía, en lugar de ir cargando, pues mejor ponemos un carrito nuevo y ahí una buena intención para que sea más rápido, para que no les cueste tanto a los levitas, ¿verdad? Pudo ser. Repito, no estoy diciendo que sea, pudo ser. Y entonces tratar de modernizar algo que Dios dice, acoplar la palabra de Dios a nuestra sociedad, es un error. La sociedad se tiene que acoplar a la palabra de Dios. Acoplar la palabra de Dios a nuestros tiempos es un error. Nuestros tiempos se tienen que acoplar a la palabra de Dios. No es al revés, hermanos. Dios no cambia. Dios lo que ha establecido, lo ha decretado y Dios no va a cambiar. Dios no va a modificar lo que Él ha establecido. Por eso es lo importante de conocer la palabra de Dios, para entender que no es modernizar la iglesia. Muchos creen, hermanos, y de aquí me voy a tomar, que modernizando la iglesia vamos a traer a más gente, vamos a traer más jóvenes. Y sí, indudablemente vas a traer más jóvenes.
Si modernizas la música, la haces más rítmica, más acá, más locada, más todo. Si vas a traer jóvenes que brinquen, que salten, emocionalistas 100%, pero no vas a traer un conocimiento de Dios a sus vidas. Vas a enseñarles a brincar, a saltar, pero no vas a enseñarles a caer de rodillas y llorar por su pecado, por el pecado de la humanidad, por lo que está sucediendo en el mundo. Eso es lo que hoy está sucediendo en las iglesias. ¿Qué está pasando? Nuestros jóvenes están indiferentes a la necesidad que está sucediendo hoy en día. Vean nuestros tiempos, está terrible, hermanos. Deberíamos estar llorando ante Dios, clamando, gimiendo ante Dios, porque Dios traiga un avivamiento y nos ayude en esto que nos rodea, en estas tinieblas que estamos. Sin embargo, nos notamos indiferentes. ¿Por qué? Porque la gente no está viendo la diferencia entre la iglesia y el mundo. No está viendo la diferencia entre cuestiones. La iglesia está adoptando cosas del mundo para tratar de subsistir, y es como usa, que está creyendo que el arca está tambaleando y que puede ayudar a Dios sosteniéndolo. Y ese es el error grande. Por eso hay muchas iglesias tienen nombre de que están vivas, pero están muertas. Por eso muchas iglesias, aunque tienen membresía, no tienen vida espiritual. Por eso muchas iglesias, aunque hoy en día tienen números, pero no tienen a gente que se duele por el pecado, que lloran, que gimen al Señor, que se postran ante el Señor por el juicio que están viendo que se aproxima. Porque quien conoce la palabra de Dios sabe que Romanos 1:18 al 32 se aplica en todos los tiempos, en todos los momentos, y que Dios puede abandonar a una sociedad, Dios puede abandonar a una ciudad, a un estado, a una nación entera y entregarlo a la inmundicia, y es un caos. Es un caos, hermano. Ahí tienes Haití, es un caos. Dios puede entregarlo todo eso. Y cuando Dios hace juicio, y eso debería dolernos, debería hacernos llorar, debería lamentarnos, deberíamos estar, Señor, como Jonathan Edwards en el gran incendio de Chicago, que mató a miles, mató a muchísima gente ese gran incendio de Chicago. Jonathan Edwards lloró, se apostró ante Dios y lloró por esa gente, y dijo: toda esa gente se fue al infierno porque yo no les prediqué el evangelio, yo no tuve tiempo. Vean la verdad de una vida espiritual real, porque cuando tenemos a Dios podemos clamar como cuando Dios dijo: busqué quien se pusiese en la brecha para que yo no destruyera la ciudad, y no lo encontré. Cuando hay vida espiritual, hermanos, cuando hay predicación verdadera de la palabra de Dios, hay gente que está dispuesta a dar su vida con tal de que Dios no destruya esa ciudad. Como cuando Moisés, ¿verdad?, que Dios iba a destruir al pueblo de Israel, y Moisés se puso en medio y dijo: si los vas a destruir a ellos, destrúyeme también a mí, y quítame del libro. Pablo decía: deseara yo mismo ser anatema con tal que todo Israel fuese salvo. Si Dios me diera esa posibilidad, que no la va a dar, ¿verdad?, pero Pablo decía: si Dios me diera, yo lo haría. Y ahí es donde está el amor de Dios. Pero debido a que hoy estamos enseñando tan mal, y estamos creyendo que las buenas intenciones, estamos creyendo que los buenos deseos, estamos creyendo que el apresuramiento y las cosas que estamos haciendo nos van a traer buenos resultados. Quizá en números, pero ante Dios no, ante Dios va a traer juicio, porque estamos siguiendo contra la palabra de Dios, estamos atentando contra lo que Dios ha establecido, contra lo que Dios ha, ¿verdad?, dispuesto. Por eso debemos de tener mucho cuidado. La Biblia nos lo dice vez tras vez, ¿verdad? Por eso hoy la iglesia no está trastornando el mundo. Por eso el mundo no dice: la iglesia me trastorna. Por eso el mundo dice: ah, qué chido, los de la iglesia son buena onda, son igual que nosotros. No, sí, me gusta, chida la música, está chida. El mundo dice: está chida, no, está fregona ahí con los cristianos, nombres altas, brincas, qué bonito, ¿verdad? No, está bien chido, con los cristianos son bien buena onda, no te hablan del pecado ni del infierno, no te piden que te arrepientas, nada más te dicen que hagas una oración y ya eres salvo, y esa cuestión, y bien padre, ¿no? No es así, hermano. Y peor los que están atentando contra la autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero eso ya es otra historia. Estos ya son falsos maestros, definitivamente. Aquel que diga que la palabra de Dios tiene errores, pues ya, debería descartarse como predicador de la palabra de Dios.
Yo ya no voy a contender con ellos, simple y sencillamente para mí ya no son predicadores de la palabra de Dios, son falsos maestros que están agarrando puestos que no deben de agarrar, simple y sencillamente. No la hagamos más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hoy en las iglesias no hay cambios? Porque hay juicio de Dios, hermanos. ¿Por qué en las iglesias no hay gente apasionada por el Señor realmente, que llore, que gima, que se postre ante el Señor, que sea un intercesor, que sea alguien que esté evangelizando las almas porque sabe la necesidad, sabe todo? Porque no estamos predicando lo que es la verdad de Dios, porque creemos que las buenas intenciones nos van a llevar a mejores resultados. Y eso no es así, ¿verdad? Las iglesias prosperan en cantidad, pero están muertas espiritualmente. El Señor Jesucristo le dijo a la iglesia ahora en Apocalipsis 3:1, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Muchas iglesias están así, tienen nombre de vida, pero están muertas. Su liturgia es liturgia muerta. Sus eventos son eventos muertos, aunque pueden ser muy escandalosos o muy solemnes, pero están muertos. Literalmente, no están produciendo cambios de vida, no están produciendo regeneración, están produciendo emocionalismo, satisfacción de la carne, por muy solemne o muy bullicio que sea, ¿verdad? Y algunas iglesias inclusive ni se han dado cuenta, como Apocalipsis 3:20, la iglesia de la Odisea, que el Señor Jesucristo ya no estaba en la iglesia, estaba afuera. Le daba tanto asco esa iglesia que se salió. Estaba afuera, por eso dice, yo llamo a la puerta. Ahí no está hablando de evangelismo, está hablando de una iglesia que está tocando a la puerta. Él está afuera, él ya salió, él está afuera. Y la iglesia no se ha dado cuenta porque no tiene discernimiento espiritual la iglesia para conocer que Cristo ya no está en medio de ellos. Ellos creen que está ahí, pero ya no está. Y eso es lo que sucede hoy en día. Muchas iglesias no se han dado cuenta de que Cristo ya no está allí porque hay juicio de Dios. Y no debemos de arrepentirnos y debemos de cambiar, porque debemos de entender que como Nadab y Abiú, como Usa y David, no son solo las buenas intenciones. Debemos de predicar la verdad de la palabra de Dios. Puedes tener buenas intenciones en el sentido que para que la gente no huya del evangelio, se acerque más, y en verdad a lo mejor lo estás haciendo con esa verdadera intención, te preocupa eso y lo estás haciendo, pero no es como Dios dice. Y solo vas a traer juicio a ti y a otros. A ti y a la iglesia que estás predicando o en que estás asistiendo. Solo vas a traer juicio. Hermano, pastor, líder, predicador, solo vas a traer juicio. Es lo único que vas a traer si tú estás tratando de adular a la gente, si tú estás tratando con por muy buena intención que sea, tratando de hablar lo que Dios no ha establecido correctamente en su palabra. ¿Verdad? Si le quitamos, Dios nos va a quitar. Si le ponemos, si le añadimos, Dios nos va a añadir. Nos va a añadir juicio, nos va a traer juicio. Eso es una realidad, ¿verdad? Las iglesias en términos generales, repito, no están trastornando el mundo como Hechos capítulo 17, versículo 6, ¿verdad? Estos que trastornan el mundo ya llegaron acá. ¿Cuándo has oído decir eso hoy en nuestros tiempos? Oye, esta iglesia me trastorna, esta iglesia ya con su predicación contra el pecado, del infierno y de necesidad de arrepentirme y de creer en Cristo, ya me tienen hartos. ¿Cuándo has oído eso? Me crean jaqueca de cabeza. ¿Cuándo has oído eso? Sin embargo, eso lo decían de la iglesia primitiva. La sociedad. No lo están diciendo de nosotros porque no lo estamos hablando. Pablo, como dije en Gálatas capítulo 1, versículo 10, él dice que si trata de agradar a los hombres, no sería servo de Cristo. Tenemos que predicar el evangelio bien. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio ni mi preso suyo. Más adelante le dice a Timoteo que debe de estudiar bien la palabra de Dios y trazarla bien, ¿verdad? Como un obrero, como un soldado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor, ¿verdad? Podemos tener buenas intenciones, puede ser sentido de urgencia, a lo mejor es urgente y tú dices, bueno, por urgencia voy a hacer esto, pero no consultaste a Dios, no consultaste en su palabra, en lo que Él ha establecido. Cuidado, puede traer gran juicio, por muy buenas intenciones. Es que Señor, tú sabes, lo tuve que hacer rápido. No vale, hermano. Nadab y Abiú no valió, a Usa no le valió, a David no le valió. Puedes tener muy buenas intenciones, pero no va a valer ante Dios, porque Dios no pesa las intenciones, pesa su palabra.
y en la manera que tú obedezcas la palabra. El nivel de obediencia a la palabra, eso sí va a pesar, ¿verdad? Porque con qué intención la estás obedeciendo. Pero las buenas intenciones no pesan cuando Dios ha decretado algo en su palabra y tú lo estás cambiando por ignorancia, por apresuramiento o por conveniencia, ¿verdad? O por intereses personales. Bueno, eso ya es un caos peor, ¿sí? Aquí radica la importancia entonces de la sana doctrina, hermanos. Y eso es lo que Dios habló a mi corazón. La importancia de la sana doctrina. No es hacer las cosas a nuestra manera. No es predicar a Dios como nosotros queramos presentarlo. Es predicar a Dios como Él se presenta en las Escrituras. Es predicar la verdad de Dios a través de la palabra. Por eso el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9 al 10, que habla de la ley, ¿verdad? Que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Fíjate, ahí está. Cuando tú no estás predicando la sana doctrina, cuando tú estás desacomodando la sana doctrina por ignorancia, por apresuramiento o por buenas intenciones, por ahí para que a la gente no le resulte tan difícil aceptar el evangelio, entonces tú estás cayendo en esto. Te estás oponiendo a la verdad de la sana doctrina. Pablo también le advierte a Timoteo en su segunda epístola, 2 Timoteo 4, 3, 5, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán del oído la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso Pablo lo estaba diciendo, ¿verdad? No sufrirán, no querrán sufrir la sana doctrina. La sana doctrina no es divertida, no es ¡wow! ¡Qué gozo! ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Para la carne no es gozo espiritual, pero para la carne no. Entonces, la sana doctrina trae sufrimiento, y esto coincide con las palabras del Señor Jesucristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que no esté dispuesto a perder su vida, que no me siga. Entonces, eso es lo que trae la sana doctrina. La sana doctrina es palabra fuerte para nuestra carne, nuestro sufrimiento, de estar dispuestos a sufrir, a padecer y hasta morir, perderlo todo por Cristo. Esa es la verdad de la sana doctrina. Si tú no estás dispuesto a eso, entonces tú te estás oponiendo a Dios y no estás predicando la palabra de Dios. Pablo le dice a Tito en 2:1, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y hermanos, que no nos pase lo de Usa, que no nos pase lo de David, que no nos pase lo de Nadab y Abiú, que no nos pase lo de tantos personajes. Ese profeta, ¿se acuerdan que Dios le había dicho algo? Que no regresara por el mismo camino, y viene otro profeta y le dice, no, Dios dijo que cambió de opinión, y él se va el profeta y no entendió que Dios no cambia. No conoció a Dios, que Dios no cambia, ¿verdad? Que si Dios dice algo no lo cambia, no lo modifica. Entonces, ¿qué le costó a ese profeta? La muerte. Vean una vez más cómo ocasionó eso. Y en el Nuevo Testamento lo encontramos, ya lo dije, en 1 Corintios, cuando la Santa Cena, encontramos también, ¿verdad?, en el caso de estos hombres que vendieron su casa y también utilizando engaño y todo eso, y pácatelas, murieron. Y así encontramos nosotros citas en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Dios del Antiguo no ha cambiado, es el mismo Dios. Y es el mismo Dios que si tú haces las cosas sin conocer la palabra de Dios y estás desobedeciendo por ello, en tu apresuramiento, en tu ignorancia o en tus buenas intenciones, estás siguiendo contra lo que Dios estableció en su palabra, no creas que saldrás impune. Hermanos, no saldremos impunes. Debemos de temer a Dios. Debemos de amarlo con todas nuestras fuerzas, pero tener un temor reverente delante de Dios. Porque eso es lo que nos enseña la Escritura. No cualquiera, hermanos, se haga maestro, dice la palabra del Señor, porque acarrea mayor condenación. Predicar, servir, vivir a Cristo trae sufrimiento. Y nosotros debemos de verlo así. Si tú estás en una iglesia que está predicando otras cosas, que está predicando solo fracción de Dios, tú estás en una iglesia equivocada.
y por el bien de tu vida espiritual debes de salir de ahí y buscar una iglesia que predique la verdad de Dios, que predique la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Que predique todo el ser de Dios, no nada más una fracción, no nada más lo que convenga. Salte de esas iglesias que predican solo falsedad, solo emociones y no te están predicando la verdad de la palabra de Dios, que te están llevando a un conocimiento más profundo de Dios, a amar más a Dios y temerle. Medítalo. Ahora, con esto quiero aclarar algo. La salvación no se pierde. Yo no estoy diciendo que la salvación se pierda y lo voy a aclarar antes de que haya malos entendidos, porque la salvación no se puede perder, porque la salvación no depende de nosotros, depende de Cristo. Recuerden, y hay varias citas donde la salvación depende de Cristo. Y si Cristo falla, y si un alma se pierde, falla Cristo. Entonces tú estás hablando que tienes un intercesor, un sumo sacerdote y Dios mismo que falla. Y eso no sería posible. ¿Qué sucede en cambio a un cristiano que por desobediencia, ignorancia, ya sea voluntad, buenas intenciones, apresuramiento, hace algo que no va a traer disciplina de Dios, una disciplina airada de Dios, ¿verdad? Va a traerla sobre él. Ahora, alguien que no es hijo de Dios, esto va a traer una ira peor, que es la ira eterna, un lugar de sufrimiento por los siglos de los siglos sin fin, sin que pare. Yo por eso, hoy, amigo mío, si tú me escuchas, quiero invitarte a conocer a Dios realmente. Si tienes alguna duda, mándame un mensaje antes de que venga el día en el que Dios descargue su ira sobre tu vida y pases por los siglos de los siglos sin fin en un lugar de tormento perpetuo. Medítalo. Estoy para servirte, por eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, porque todos necesitamos, aún este pecador que ves aquí, necesito de Cristo, y por eso Cristo es mi Salvador. Y lo mismo quiero decirte a ti, ese es el Evangelio. Ven a Cristo, arrepiéntate de tus pecados, medita en lo mal que has hecho y ven a Cristo y abrázalo como tu único Salvador y Señor de tu vida, y ahora el amo de tu vida, y entonces tendrás paz con Dios. Y a ti, cristiano, que estás haciendo cosas por ignorancia, apresuramiento o buenas intenciones, te medito a que te metas en la palabra de Dios y estudies la verdad de Dios, porque vendrás a juicio también. No a condenación, pero sí a un juicio que traerá disciplina de Dios a tu vida. O, en caso contrario, que a lo mejor eres pastor, líder, pero en verdad no has nacido de Dios, porque eso Juan lo dice en su primera carta, ¿verdad? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido. Y estaba hablando de líderes, estaba hablando de gente que predicaba la palabra, pero que en verdad nunca fueron del Señor. Lo mismo dice Pablo en Hechos, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, y les dice, de ustedes mismos va a salir falsos maestros, lobos rapaces. Es decir, de ustedes mismos, no todos los ancianos, los líderes, los obispos, los pastores de la iglesia, significa que son pastores. Analicemos nuestra fe si en verdad estamos en Cristo Jesús, si estás predicando la verdad de Dios, la doctrina verdadera de Dios y la estás fundamentando en la palabra de Dios realmente, no en lo que te enseñó tu denominación, tu iglesia, tus líderes, no, en lo que dice la palabra de Dios. Medítalo, porque traerá juicio a tu vida si no estás haciendo eso. Espero que este estudio, ¿verdad?, nos sirva de bendición, de temor, que Dios produzca ese temor de estar haciendo las cosas mal y que nos lleve a escudriñar las Escrituras para conocer si es así como Dios dice en su palabra. Te mando un abrazo, mi nombre es Edgar Vigurra, estoy para servirte, no me siento más que tú, soy un pecador y quizá yo le digo al Señor el más necio, testarudo y servible de todos tus santos. Y eso no lo digo por lucirme, lo digo como una verdad en mi ser interior. No soy perfecto, por eso tengo a Cristo en mi corazón y por eso temo delante de Dios y por eso me abrazo más a Cristo. Y eso, medítalo. Dios te bendiga, te mando un abrazo, estoy para servirte.